Bueno, buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien, eso espero. Le damos gracias a Dios por este día, porque Él es bueno, porque ya hizo el primer milagro hoy, y es que todos estemos aquí despiertos, ¿verdad? Vamos a comenzar hoy la reunión y primeramente vamos a orar, vamos a darle libertad al Espíritu Santo, que venga y que sea Él el que nos hable y el que nos ministre. Amén. Papi Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, te amamos, amamos tu presencia, Dios. Papi, tú eres lo que más necesitamos en esta vida. Tú eres nuestra porción, papi. Separados de ti nada somos y contigo, Señor, siempre encontramos respuesta a nuestra necesidad. Hoy venimos a encontrar una respuesta, Señor. Te pedimos que seas tú el que nos hable y el que nos ministre hoy en esta mañana. Te damos gracias, papi, en el nombre de Jesús, porque tu presencia llena todo nuestro ser en el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría que fuéramos a Isaías 50:10. Isaías 50:10. Dice: ¿Quién hay entre vosotros que teme al Señor y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre del Señor y apóyese en Dios. ¿Quién hay entre vosotros que teme al Señor y oye de su siervo? A veces es difícil escuchar a Dios a través de una persona, ¿verdad? Más porque a veces la persona tiene, pues, para empezar, la misma condición de hombre, y luego tiene, pues, carencias y debilidades, y a veces uno cree que uno no puede escuchar a Dios a través de una persona, ¿verdad? A veces es difícil oír un buen mensaje a través de alguien que no te cae bien, ¿verdad? O alguien que lo conoces y sabes que lo que ha vivido, lo que ha hecho, y a veces qué difícil es escuchar la voz de Dios a través de una persona, ¿verdad? Pero nosotros debemos de entender que no es la persona la que habla, sino es Dios. Porque Dios siempre va a dar una palabra la cual nosotros necesitamos, y nosotros debemos de estar atentos y, y saber escuchar ese sonido, esas palabras que Dios trae para nosotros hoy. Me gustaría que subiéramos unos versículos hacia arriba, y desde el verso 8 dice: cercano de mí está el que me salva, cercano de mí está el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que el Señor Dios me ayudará. ¿Quién hay quien me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir y serán comidos por la polilla. A veces nosotros hemos sentido el juicio, hemos sentido la condenación, porque a veces no entendemos o nos cuesta entender como personas que Dios cambia a las personas, que Dios hace cosas nuevas, y a veces nosotros hemos sido heridos por mismas personas que están luchando por las mismas cosas que nosotros estamos pasando, y a veces nuestro adversario, el diablo, usa a personas para condenarnos, para traer juicio, y nosotros tenemos que entender que hay alguien que siempre va a estar en nuestra contra, y a veces nosotros parece ser que estamos peleando con las personas, ¿verdad? Estamos teniendo una lucha con personas constantemente, y no entendemos que esas personas a veces están manipuladas por alguien y algo que está también combatiendo dentro de su interior, que no los deja ser la persona que deberían de ser.
Eh, pero hay alguien cercano a ti que te va a ayudar. Hay alguien cercano a ti que está dispuesto a brindarte el apoyo que necesitas. Y aquí lo importante es entender que si nosotros tememos al Señor. Verso 10 otra vez. ¿Quién hay entre vosotros que teme al Señor y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre del Señor y apóyese de Dios. A veces nosotros nos cuesta trabajo reconocer que realmente dentro de nuestra vida hay frialdad hacia Dios. A veces nos cuesta reconocer que nosotros tenemos una necesidad extrema o urgente de Dios. Y nos cuesta trabajo recibir el mensaje de Dios a través de Dios o a través de otras personas que Dios utiliza para hablarnos. Y esto habla de que dentro de nosotros hay una oscuridad o hay una frialdad o hay algo que no nos deja ver la luz de Dios. Nosotros tenemos que entender que nuestra lucha, dice la Biblia, no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y principados de maldad. Nosotros tenemos que aprender a depender de Dios y dejar de pensar que nosotros podemos tener o podemos hacer algo para nosotros salir por nuestra propia cuenta solos. A veces yo escucho muchas personas que alguien cercano y todos los que están a tu alrededor saben que estás mal o saben que no estás pasando por un buen momento, y a veces invitan a alguien que te dé un consejo, y curiosamente tú no quieres recibir el consejo. Y a mí me ha pasado que algunas veces me han dicho: pastor, por favor, puede venir a hablar con mi hermano, con mi hermana, con mi papá, con mi esposa. Y porque todos alrededor se dan cuenta que esta persona pues no anda bien, excepto esa persona, ¿verdad? Esa persona es la única que cree que está bien y que todos están en su contra. Y curiosamente cuando vas y hablas con estas personas, se siente la barrera, se siente la indisposición, y a veces nosotros tristemente así estamos, ¿verdad? A veces nosotros venimos a la iglesia y venimos con esta indisposición o ya con esta barrera ya puesta, y en cuanto empezamos a hablar, la verdad, estás pensando en todo menos en lo que Dios te está hablando en este día. Y la verdad, el propósito de Dios es que haya una transformación en tu persona y que a final de cuentas el mismo beneficiado vas a ser tú. Es como cuando haces una cuenta de ahorros, ¿verdad? Al principio pues tienes que esforzarte para ir y dar y dar esos depósitos, ¿no? A tu cuenta. Y a lo mejor hay veces que te dan un buen interés en la medida que depositas más, y a veces nos toca a nosotros ir y dar y dar y dar. Y a final de cuentas, la recompensa de ese sacrificio, de ese esfuerzo, es para la misma persona que está aportando ese dinero. Para la misma persona que está aportando esas cantidades y está dejando de hacer otras cosas para obtener un resultado. A veces nosotros estamos con Dios y queremos recibir un resultado, una recompensa, sin nada de esfuerzo. Queremos venir delante de Dios como él si fuera un mago, un genio, y que venir a la iglesia porque vemos que algunas personas van a la iglesia y prosperan y cambian y su familia ha mejorado porque así es, y estas personas dan testimonio y muchos nos damos cuenta de todo el cambio que está pasando en sus vidas. ¿Por qué? Porque les conocemos, ¿verdad? Entonces nosotros llegamos a la iglesia y pensamos que todo va a ser así, pum, que todo va a ser inmediatamente, ¿verdad? Pero nos encontramos que vamos a la iglesia y encontramos que para poder hacer un retiro tengo que hacer un depósito. ¿Y qué quiere decir eso? No, pues que yo tengo que venir y traer esa disposición
una y otra vez, y dentro de esa disposición permitir que las palabras que Dios tiene para mí en ese día entren y produzcan un cambio en mi persona y empezar a hacer una diferencia, una transformación, un cambio en mi vida, en mi persona. Me gustaría que fuéramos a Proverbios capítulo 16, verso 2. Yo siempre cuando hago un mensaje, siempre me preguntan, ¿cuál es el título del mensaje? Y pues nunca preparo, ¿verdad? Nunca pienso en el nombre y siempre cuando me dicen, oye, ¿cuál es el título? Casi siempre ando diciendo los mismos títulos, ¿verdad? Y ahora estaba pensando, ¿qué título le pondré a esta enseñanza? Y puse, ya sé, le voy a poner depender. Nuestra dependencia tiene que estar en Dios, ¿verdad? Pero pensé, pues ese título que siempre lo utilizo. Entonces, pero pensando y analizando todo esto, así tiene que ser. Nuestra dependencia, nuestra formación y todo lo que está a nuestro alrededor tiene que ser dependiente de Dios. Vamos a leer Proverbios 16:2. Dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero el Señor pesa los espíritus. Wow. Esto se me hizo interesante. Nuestro espíritu tiene un peso. El Señor pesa los espíritus. Y no sé si han escuchado ese versículo que dice que en la medida que nosotros vamos y buscamos de Dios, vamos a tener un cada vez más excelente peso de gloria. Y esto me hace pensar que cuando yo vengo y trato y trabajo en mi persona, en mi familia, yo vengo de una cierta manera con Dios, vengo de una cierta forma, y en la medida que yo empiezo a trabajar, empiezo a llenar mi espíritu de Dios y se empieza a hacer más pesado, se empieza a hacer más fuerte, se empieza a experimentar un nuevo mover dentro de mi persona, y eso hace que el peso de la gloria sea más grande dentro de mí. En la palabra de Dios para todos dice, cada cual cree que lo que hace está bien, pero el Señor es quien califica las intenciones. El hombre cree que todos sus caminos son limpios en su propia opinión. Y en otras palabras, cada persona cree que lo que hace es la forma correcta de hacer las cosas, ¿verdad? A veces qué difícil es trabajar con un sabelotodo, ¿verdad? Que tú le das una instrucción y una forma o una manera en la que se trabaja, y esta persona, no, ya lo sé. Sí, ya lo sé. Más cuando trabajas con una persona que dice que ha tenido experiencia en un área laboral, siempre quiere venir y imponer sus formas o sus reglas a donde está laborando, a donde está trabajando, ¿verdad? Y a veces no es que sean malas sus ideas, y a veces sus habilidades no quiere decir que en todo estén mal, pero a veces hay un sistema que ya se trabaja o que se hace de una cierta manera donde la producción va a disminuir, porque o él se adapta a la forma de trabajar, o adaptamos a 50 a su nueva forma de trabajar que él ya traía. Entonces, ¿qué es más fácil? Que uno se adapte. No quiere decir, es lo que quiero que entendamos, no quiere decir que la persona en lo que esté haciendo esté mal,
Es diferente. Pero es diferente, pero a veces nosotros tenemos nuestras propias ideas, nuestras propias opiniones, nuestra propia forma de hacer las cosas, y esas formas a veces no funcionan en el área donde se está trabajando, en el área donde se requiere, donde se necesita, porque es más complicado cambiar a todo el resto. ¿Qué quiere decir? Que si la persona encargada, que si la persona que está ahí en esa área ve que lo que este hombre sabe es bueno, vamos a buscar la manera de implementarlo e irlo haciendo en la manera Lentamente. donde todo encaje, donde todo funcione, y eso nos va a ayudar a crecer, nos va a enriquecer y nos va a hacer mejorar. Pero por lo regular no pasa eso. Por lo regular, las personas que creen que ya lo saben todo, por lo regular las personas que creen que saben cómo hacer las cosas, por lo regular nos queremos imponer donde estemos, ya sea en la iglesia, en el trabajo, en la familia. Siempre queremos imponernos y siempre queremos creer que así tiene que ser, y todos los demás están en nuestra contra, y todos los demás piensan que él es como un enemigo. Y esta persona lo que empieza a hacer como un conflicto interno dentro del área donde está. Aunque parezca que por un momento te vas a detener, aunque parezca que por un momento lo que Dios está haciendo en tu persona no es la forma o la manera en la que tú crees, a lo mejor siempre Dios va a buscar la manera de que te detengas un poco y que frenes y que veas que algo falta dentro de ti, que no está funcionando como debe de funcionar. Porque curiosamente es que si en la vida siempre Dios nos va a dar la oportunidad de aprender, y a veces nosotros, o yo que tengo un negocio, a veces me he dado cuenta que las personas que creen que lo saben todo, ya no pueden ser enseñadas. Y curiosamente te das cuenta que por eso esa persona ya no cabía en el lugar donde estaba. ¿Por qué? Porque se creía mejor que los demás. Y ya esta persona ya no podía aprender. Y tampoco puede subir, porque si sube esta persona va a ser un problema en cualquier área que la pongas. Y curiosamente empiezan a no someterse a la autoridad, empiezan a querer caminar ellos a su propio ritmo, y la vida así no funciona. A veces nosotros, en nuestra vida, en nuestra persona, en nuestra familia, nosotros queremos caminar a otro ritmo que los demás no caminan. Y a veces nosotros no sabemos acoplar a nuestra familia, a nuestro trabajo, en la iglesia, el ritmo que Dios quiere que nosotros caminemos. Un decir, por ejemplo, yo, que soy pastor y soy padre de familia y jefe de hogar, yo no puedo ir corriendo y avanzar solo y que se quede el que se quede. Que se quede el que se quede, porque yo voy a seguir mis metas, yo voy a seguir mis sueños, yo voy a seguir mis propósitos, y que se quede el que se quede, y porque si no me van a detener. ¿Sabes qué es lo que va a pasar? Me voy a quedar solo. ¿Y sabes qué? Lo que tenía y lo que había logrado lo voy a perder. Se me va a salir de las manos. Porque a veces qué difícil es aprender a depender de Dios. A veces qué difícil es saber cuando Dios te está frenando. Y a veces no entendemos por qué pasan ciertas circunstancias donde nosotros no entendemos por qué, si en algún tiempo estuve bien, porque ahora estoy mal. ¿Y sabes por qué? Porque Dios te está enseñando algo. Dios siempre va a tener cuidado de ti, de tu persona, y si de veras Dios quisiera que tú florecieras solo,
No pues te hubiera dado no, nada. no te hubiera dado o no te hubiera puesto en un lugar donde tuvieras que estar con personas. Te hubiera mandado a otro lugar. Hubiera nacido así solito, sin madre, sin padre. Curiosamente, Dios es un Dios que le gusta la asociación con personas. Ujú. Y si no fuera así, nomás hubiera dejado a Adán. Si Dios solamente hubiera querido que solamente tú te formaras y crecieras y tuvieras éxito tú solo, pues nunca hubiera creado una compañera, nunca le hubiera creado una amiga, nunca le hubiera creado una persona por la cual pudiera reproducirse y tener una familia. Y eso hace que ese círculo que Dios le hizo a Adán hizo que creciera y que ese círculo se formara de una cierta manera, de una cierta forma. Y Dios le daba ciertas instrucciones a Adán y a Eva. ¿Para qué? Para que ese círculo, ese núcleo que empezó en ellos, empezara a crecer y empezara a ser bendecido juntos. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Qué es lo que pasa ahora con la sociedad? Ya, pues ahora somos muchísimos. Estábamos hablando de Adán y Eva, que era una pequeña familia donde empezó todo. Pero ahora esto ya es inmenso. Somos como la arena del mar, ¿verdad? Y ahora nosotros nacimos y crecemos en un núcleo familiar y nos formamos en una cierta sociedad. Nos formamos en un cierto círculo de amigos, nos formamos en un cierto círculo de trabajo. Entonces, Dios quiere ayudarte a que crezcas, Dios quiere ayudarte a que fructifiques y produzcas en el área donde estás, pero a veces nosotros queremos creer que la manera en la que nosotros hacemos las cosas es la correcta y a veces Dios nos tiene que detener. Como leímos en Isaías 50, a veces nos hace falta escuchar. Que Dios puso a alguien que te va a enseñar, que Dios puso a alguien del cual tienes que aprender. Y aunque tú a veces creas que sabes más que aquella persona que te está enseñando, esa persona va a saber algo que tú no sabes. A mí me ha sorprendido ver que pues mi papá todo el tiempo ha construido, no es albañil, pero mi papá todo el tiempo ha construido pues alguna casa o algo. Y pues siempre me ha tocado ver y hemos aprendido muchas cosas que a veces te sorprendes, que tú crees que sabes algo, pero siempre va a venir una persona que, aunque tú parezcas que sabes, esa persona siempre te va a enseñar a hacer las cosas de una manera más fácil y más económica. A mí me sorprende las personas que quiebran piedra. Yo pues me considero una persona fuerte y a veces ahí tenemos un terreno en el cerro y a veces pues para quebrar las piedras ahí tenemos marros buenos y no, le batallamos y a veces mi papá y yo hemos estado ahí y mi hermano está más fuerte que yo, más grandote y a veces los tres le hemos estado dando ni cosquillas, le hemos hecho a piedras. Y un día contratamos a una persona ahí ya mayor, el señor ya mayor, y esta persona pues hizo unos cimientos y me impresionaba cómo él decía, no, es que sabes que estas piedras tienen cáscara. Entonces, porque eran así piedras del cerro, entonces él le quitaba como la cáscara, una cáscara que tenían ahí, despacito, y yo así como medio desesperado, ya queriendo darle trancas y el señor buscaba el modo y aquí hay que pegarle, ¡pum! ¡Prac! Se quebraba. Decía, aquí puedes acabarte, dice, el brazo y el marro, dice, y no la vas a tronar. Dice, esta cáscara las protege. Y te quedas pensando que realmente siempre va a haber alguien que te va a enseñar si tú deseas ser enseñado. Siempre va a haber alguien para mover una piedra, para acomodar una viga, para cortar una tabla. O sea, hay técnicas para tantas cosas en la vida, para cocinar algo que no se te queme, para hacer un postre,
eh, para poner una inyección. Esta vida está llena de aprendizaje. Y a veces nosotros creemos que tenemos la capacidad, y yo no digo que no tengas una buena autoestima, eso está bien, pero a veces nosotros queremos correr demasiado rápido y queremos hacer las cosas a nuestra manera, sin darnos cuenta que nuestra manera está más, te desgasta, te afecta a ti, te afecta a los demás, y al final de cuentas ni avanzas tú ni avanzan los demás, porque más bien somos como ese bloqueo ahí, ¿verdad? Somos como ese bloqueo que no dejamos, que no avanzamos ni dejamos avanzar. Porque constantemente estamos cayendo y repitiendo los mismos errores una y otra vez. Se vuelve un círculo vicioso y a veces lo único que nos falta hacer es depender de Dios y saber escuchar el consejo. El hombre cree que sus caminos son limpios en su propia opinión, pero el Señor pesa los espíritus. Wow. Verso 3 dice: encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda al Señor tus obras. En Proverbios 16:3, encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Qué quiere decir? Wow, de lo que estábamos hablando hace un momento. Si nuestra dependencia no está en Dios, va a haber un desorden siempre en nuestra vida. Y tú vas a decir: ay, es que ustedes son muy religiosos, es que ustedes son muy fanáticos. Y déjame decirte, porque siempre a veces cuando platicas con las personas que tienen buenos puestos de trabajo, que tienen un compromiso fuerte, que son doctores y todo eso, a veces ellos dicen: es que mi prioridad es salvar vidas, es que mi prioridad es mi trabajo, mi prioridad es hacer, porque si yo no hago, pues todo se va a detener. Y yo siempre pienso, en el comienzo de todo solo estaba Dios y un hombre. Y todo se basaba alrededor de lo que Dios quisiera. Y ahora, con una sociedad más inteligente, con una sociedad más capacitada, con una sociedad más sofisticada, más estructurada, ahora hemos perdido y olvidado que nuestra dependencia y nuestras obras tienen que ser basadas alrededor de Dios. Yo no te digo que tu trabajo no es importante, es importantísimo. Necesitamos puentes, necesitamos vehículos, necesitamos aviones, necesitamos gente que esté ahí al tanto de la salud, pero necesitamos gente que esté bien afirmada en sus pensamientos. Un doctor con problemas familiares va a tener una lucha interna cuando esté operando a alguien. Y van a decir: no, es que a mí nada me perturba, yo estoy bien concentrado. No. Cuando hay algo que no está funcionando bien dentro de nosotros, no vamos a estar trabajando al 100% porque va a haber algo que nos va a estar deteniendo, que nos va a estar frenando. Encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Necesitamos puentes. Pero imagínate un arquitecto que está haciendo un puente y su vida es un desastre total. Llega y pelea con los albañiles, llega y pelea con los ingenieros civiles, llega y pelea con su familia y pelea por el dinero. ¿Cómo va a estar su mente? ¿Cómo va a estar todo? Es importantísimo lo que él está haciendo. Pero estamos dejando un peso sobre una persona que sus pensamientos no están afirmados. Nosotros llegamos a la iglesia y a veces damos la oportunidad que predique una persona y otra porque queremos que crezcan, porque queremos que se desarrollen, queremos que aprendan a hablar en frente de otras personas para crecer todos juntos, para no quedarnos nadie en el camino. Y a veces pensamos que
que la iglesia no crece, que la iglesia va avanzando muy lento, que parece que todo no va funcionando como es, porque yo quisiera que pues que todo funcionara a mayor escala. Pero me doy cuenta que si yo corro, va a haber alguien que se queda ahí. Y necesitamos todos aprender a crecer juntos como una familia, como hermanos, como hijos de Dios. En Proverbios 16:3 habla una verdad que a veces nosotros la dejamos de lado. Encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. El verso 4 dice, todas las cosas ha hecho Dios para sí mismos y aún al impío para el día malo. Todas las cosas las ha hecho Dios para sí mismos. Proverbios 16:4. Espérate, entonces quiere decir que todo lo que ha hecho Dios lo ha hecho para Él, no para mí. O todo lo que hago, entonces ¿para quién lo hago? A veces se queda uno pensando, ¿verdad? Y quiere encontrar otros versículos que refuten esto que estamos leyendo aquí, ¿verdad? Y déjame decirte que a veces el querer saber más que Dios o el querer pelear en contra de Dios no te va a llevar a nada bueno. Tú no puedes pelear con el creador de la vida, porque seguramente no vas a ganar. Hay gente que pelea contra enfermedades y la verdad a veces es triste que personas buenas pasen por esas situaciones difíciles. Y no entendemos por qué llegó y por qué pasó y por qué pasan las cosas como pasan. Y a veces queremos nosotros como cuestionar a Dios en las decisiones que Él toma. Mientras que nosotros solamente nos cuesta decir, ¿sabes qué, Señor? Aquí estoy. Tú me creaste, tú me formaste. Y tú decidiste que mi vida se hiciera o se cargara hacia algún lado. Y a veces yo no quise participar en eso. Pero a final de cuentas siempre se va a hacer la voluntad de Dios. Todas las personas que hemos pasado por tiempos difíciles, cuando realmente buscamos una respuesta de Dios, Dios siempre nos la va a dar. Yo cuando pasé por algunos momentos difíciles de salud y le decía a Dios que por qué estaba yo así, y el Señor me dijo, es que yo nunca quise que tú estuvieras así. Y me hizo ver y me hizo pensar y me hizo analizar todos los momentos que yo cometí el error de no cuidar mi cuerpo, de no hacer lo que me tocaba hacer, de guardar resentimientos donde no tenía que guardar resentimientos, de guardar coraje donde no tenía que guardar coraje, de estar triste cuando tenía que haber soltado la tristeza. Pero en ese momento de todos modos Dios dice, pero yo aquí estoy y no te voy a dejar. Y cuando nosotros encaminamos nuestras obras al Señor, Él siempre va a acomodar nuestros pensamientos y nos va a hacer sanar y nos va a hacer entrar en el propósito que Dios tiene para nuestra vida, para nosotros. Me gustaría que fuéramos a Gálatas capítulo 6, verso 3. Gálatas 6, 3. Ahí se pegó un poco por la humedad. Gálatas 6, 3. Dice, porque el que se cree ser algo
no siendo nada, a sí mismo se engaña. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. ¡Wow! Si tú crees que todo lo que has logrado, lo has logrado por ti solo, dice Pablo, pues te vas a gloriar en ti mismo. O sea, te estás gloriando en que piensas que lo hiciste solo. Dice, bueno, un día te darás cuenta. Te darás cuenta y cada quien va a cargar su propio peso de sus propias acciones y de sus propias decisiones. Para mí, para lo que yo creo y lo que yo entiendo que quiere decir estas escrituras es que si nosotros creemos que no le debemos nada a nadie, un día te vas a dar cuenta que las palabras que estás diciendo no son verdad. Y ese peso de esas palabras un día van a caer sobre ti. A alguien le debemos la vida, a alguien le debemos la oportunidad de estudiar, a alguien le debemos la oportunidad de tener el negocio que tenemos. Yo oigo siempre, no, es que yo no le debo nada a nadie. Es que yo todo, siempre he sido, y siempre, y la verdad, esas personas a veces que dicen eso, son las personas que más ayudadas a veces han sido. Pero ¿sabes qué? Su soberbia los cegó. Uno de mis versículos favoritos, Habacuc 2:4, aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Aquella persona que es orgullosa, que no está bien, solamente piensa en sí mismo. Solamente cree y habla lo que él cree que está bien. Pero dice, pero el justo vive por su fe, por sus convicciones, por su compromiso, por su confianza en Dios. Aquella persona que su vida está basada en su fe en Dios, esa persona va a estar cimentada en un compromiso con quién, con Dios, en un compromiso con las personas que están a su alrededor, en un compromiso con una sociedad, porque nosotros pertenecemos a una sociedad y debemos algo también a la sociedad. A veces nosotros creemos que nadie nos merece, que todo lo que pasa a nuestro alrededor, pues así tiene que ser y al que le guste bien y al que no tan bien. Estas palabras no traen sabiduría. Estas palabras nos han hecho mucho daño a lo largo de muchos siglos. ¿Por qué? Porque la soberbia ha destruido ciudades enteras, reinos, gobiernos, y aún hoy en día siguen creyendo y creciendo personas que solamente creen que en su propia opinión, que todo lo que hacen así es y está bien. Y cuando quiere llegar a alguien a darles un consejo, no lo reciben, porque no creen que son lo suficiente para hablar con ellos. Pero tristemente, el que se cree ser algo, o el que se cree ser alguien, tristemente un día va a cargar con el peso de la responsabilidad de esas palabras que está hablando. Entre más sabes, más serás requerido. Entre más tienes, más responsabilidad tienes. Yo quiero decirte hoy que aprendamos a que nuestra dependencia siempre tiene que estar en Dios. Y cuando haya oportunidad de recibir un consejo de alguien, no lo rechaces. Cuando haya la oportunidad de recibir un mensaje de Dios, no lo rechaces. Escúchalo. Y si tú eres una persona balanceada, equilibrada, llena de Dios, vas a saber tomar lo que es para ti y lo que no es para ti. A veces nosotros hablamos y decimos cosas o damos ejemplos, pero a lo mejor no estamos hablando de ti, a lo mejor tú estás bien. Entonces tú debes de ver
y de tomar el consejo que es para ti, decir, esto no es para mí, esto es para mí, lo tomo, lo recibo, no lo recibo, pero sabes que gracias Señor, porque siempre hay una oportunidad de recibir algo. Dejemos de lado nuestra soberbia, nuestra actitud, y dejemos que Dios sea nuestra dependencia, nuestra manera y nuestra forma de vida sea basada alrededor de Dios. Amén. Pues traigo muchas más cosas, pero yo creo que es lo que tengo que decir hoy. Que Dios sea el centro de tu vida. Que todo lo que tú hagas y todo lo que tú quieras lograr, siempre le pidas consejo a Dios. Y nunca corras solo, porque siempre va a haber personas ahí que tú vas a tener que esperar, vas a tener que impulsar, vas a tener que ayudar. Y vas a ayudar a crecer a otros, y mientras ayudas a crecer a otros, creces tú. Porque así es, en la medida que tú das, recibes. En la medida que tú das abonos al banco de Dios, Dios te está guardando ahí tu recompensa, y con buenos intereses. Amén. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Papi Dios, te doy gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias que en ti está todo lo que nosotros necesitamos. Nuestra dependencia está en ti, nuestra vida, Señor, está escondida en ti. Nuestra vida está sostenida contigo, con tus palabras, con tu amor, con tu presencia. Tú eres el que le da valor a nuestra vida, tú eres el que le da valor a nuestra persona. Papi, yo te doy gracias, que bendices a cada uno de los que están escuchando, y te pido, papi, que ellos aprendan y decidan hacer lo que es correcto. Te doy muchas gracias, papi, por tu presencia. Bendíceles y llénales más de ti, papi. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Y gracias que tú siempre tienes algo que decir, Señor. Amén. Bueno, pues